¿Es un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. A un mes de haber iniciado a trabajar, Damaris se entera de su segundo embarazo, una noticia que la tomó por sorpresa y la llenó de mucha preocupación. Mi temor de que nadie en el trabajo, de que no se dieran cuenta, tenía pensado, no sé, ocultarlo. Me imagino yo que lo más 3 meses. ¿Alguien te aconsejó hacer algo así? No, eran mis ideas de ocultarlo. Pero al pasar de los días, en el lapso del mes, llegó a oídos de mi jefe de que yo andaba embarazada. Fue entonces que Damaris recibió una oferta totalmente fuera de lo estipulado por la ley. Si yo voluntariamente me iba, al lapso de ya salir de mi embarazo, yo tenía nuevamente mi trabajo fijo. Pero no sé, me sonó raro y no lo hice. No firmé nada. Según sus jefes, la joven aún estaba en el periodo de prueba. Sin embargo, Damaris, al ingresar al trabajo, había firmado ya una documentación que después de unos días concluyó era su contrato. Y me di cuenta de que yo estaba contratada porque yo había firmado papeles, pero yo la costumbre de no leer lo que uno firma, yo no sabía de que había firmado el contrato, pero sí, yo estaba contratada. Entonces ahí fue donde me dijeron, yo cuando le empecé a contar pues a mis amistades, de que no me podían correr, que no me podían tocar. Advertidos ya de las implicaciones legales que conlleva un despido por embarazo, fue que Damaris pudo conservar su trabajo, pero según ella no sabe hasta cuándo. Bueno, no sé, al regreso, si pues me pueden aplicar cualquier artículo de despido, ya no voy a estar embarazada, no sé si ya con qué excusa me vayan a despedir, no sé, eso sí, pues. De eso sí estoy informada, de que después no sé lo que vaya a pasar. Acción 10. Kenia Uceda Prado. En Debates y Soluciones hoy vamos a estar hablando sobre esta problemática que se convierte a veces muy común en algunas empresas donde los empleadores se dan cuenta de que las trabajadoras están embarazadas, inmediatamente buscan artimañas para despedirlas. A veces esperan inclusive que ellas vayan al hospital, paran y las corren después, sin justificación alguna, definitivamente. Vamos a estar hablando de este tema. Vamos a estar hablando hoy en Debates y Soluciones. Tenemos un problema de audio con Xochitl Ocampo, ¿verdad? Así que tal vez Javier nos ayuda por ahí. Les decía a Xochitl que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un interesante tema que tiene que ver precisamente con los despidos durante el embarazo, cuando a usted le dan la noticia de que está embarazada o bien después de parir, en el postnatal, durante los primeros meses de lactancia materna, en fin, diferentes situaciones en las que se le están violentando sus derechos como mujer, porque tenemos prácticamente todos los derechos de otro ciudadano, de un hombre, y a veces nos discriminan e incluso no se dan las contrataciones porque dicen es mujer y en algún momento va a salir embarazada y eso me va a ocasionar gastos como empresa. Vamos a abordar este interesante tema. Ya tenemos superado el problema de audio con Xochitl. Javier, ya, listo. Xochitl, comentabas algunas cosas también referente a este interesante tema del cual hemos recibido bastantes comunicaciones y un ejemplo cabal es el caso que veíamos hoy. Hace unos minutos. Así es, Jocelyn. Hemos superado el problema técnico, sin embargo, estábamos diciendo precisamente que hay algunos empleadores que se dan cuenta que las trabajadoras están embarazadas, inmediatamente las corren o esperan que regresen del parto para proceder a correrlas. Vamos a estar hablando sobre este tema. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Bismar Somarriba para hablarlo desde el punto de vista médico como ginecólogo. Andrea Morales nos acompaña, ella es secretaria del sindicato de la CST, José Benito Escobar, secretaria de la Mujer. Y también Fernando Cajina, abogado del Foro de Abogados, que hoy nos va a estar hablando también legalmente si es o no permitido para el empleador que corran o no a una mujer en estado de gravidez. Bienvenidos a todos. Un placer que nos acompañen. Iniciamos con la parte legal. ¿Cuándo se puede convertir en legal esto? No hay forma de que sea legal, porque es típico. Y digo que es típico porque he recibido varias comunicaciones con casos puntuales donde me dicen, fíjate que salí embarazada, pero después de que salí embarazada, en los primeros 3 meses, al regresar de mi trabajo, todo el postnatal, me despidieron. Y es bastante común esto, y si hay algo que nos pueda defender a nosotros las mujeres
en casos similares. Sí, en realidad, buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues, de que a la mujer en estado de gravidez, como le llamamos en el término jurídico, los abogados, o las mujeres embarazadas en estado de embarazo, tienen una legislación especial de protección especial a las mujeres en estado de embarazo, y en especial el Código del Trabajo establece en sus artículos 29, 52, 74, 140 y 141, en especial énfasis de estos dos últimos artículos, una protección especial a las mujeres en estado de embarazo, que no pueden ser despedidas sin causa justa. Y previamente el mismo Ministerio del Trabajo ha emitido criterios alrededor de estos casos en donde las causas justas son escasas en realidad, en el sentido de que el Estado tiene una protección especial a este tipo de mujeres. Y quisiera abrir un paréntesis de lo que establece propiamente el artículo 140 del mismo Código del Trabajo, y dice: cuando ya está reportado su estado de embarazo a la Jefatura de Recursos Humanos. Dice, artículo 140, se prohíbe a los empleadores permitir la continuación del trabajo de la mujer en estado de gravidez en obras o faenas perjudiciales al mismo. ¿Qué significa eso? A veces, cuando ya la mujer ha reportado al jefe de Recursos Humanos su estado de embarazo, con un dictamen médico del hospital donde esta mujer se atiende, y resulta de que la faena o las labores asignadas no le permiten continuar, entonces las represalias, ¿cuáles son? Que se te despide inmediatamente. O cuando ya por algún chisme interno, por decirlo así, llega a conocimiento del jefe de Recursos Humanos, entonces, antes de darse oficialmente por enterado por la mujer en estado de embarazo, se te despide, y el jefe de Recursos Humanos alega desconocimiento, no de haber estado enterado de su estado de gravidez, y que por tal motivo se dio el despido injustificado, aplicándote directamente el artículo 45 de este mismo Código del Trabajo. Pero lo recomendable es, para que no se le continúen violentando los derechos laborales a este tipo de mujeres que están embarazadas, es de que inmediatamente el primer examen, el primer resultado que salga positivo, reportarlo tanto al jefe superior, al jefe inmediato, con copia a Recursos Humanos. A veces hasta dicen, desde antes que la mujer vaya a entrar a trabajar, le piden que lleve una constancia o un examen médico que diga que no está embarazada, lo cual es totalmente violatorio también. Inclusive es totalmente violatorio, y si abordamos desde la óptica de la ley 779, se puede entender como violencia laboral, pues, porque es una discriminación a la mujer. Ya nuestro país es suscriptor de una convención, de la Convención de Belén do Pará, que prohíbe la discriminación y todo tipo de discriminación hacia la mujer. Otro aspecto importante también abordar es el punto de vista sindical. Por acá nos escribe una persona de que trabaja en una zona franca, o trabajó más bien, dice, porque apenas se dieron cuenta que estaba embarazada, la despidieron sin darle ni una sola explicación. Trabajaba en una zona franca. ¿Qué nos dice al respecto? Bienvenida, Andrea Morales. Gracias por la invitación, ¿verdad?, al movimiento sindical, y en especial para las mujeres, porque efectivamente, seguramente en esa zona franca no hay sindicato, ¿ya? Porque en los lugares donde nosotros tenemos sindicatos, efectivamente, una de las cosas que nosotros velamos fundamentalmente es el derecho de la mujer a la maternidad, porque nosotros decimos de que los empleadores lo ven como un gasto, y lo debería de verlo como una inversión, porque somos nosotras las que parimos los hijos para desarrollar las economías de nuestro país. Entonces, por lo tanto, es importantísimo la organización en cada uno de nuestros sindicatos. Hemos crecido sindicalmente en muchas empresas de la zona franca, tenemos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras afiliadas a los sindicatos. Sin embargo, hace falta una buena cantidad de compañeras y de compañeros de que sean afiliados para beneficio de ellas. También nosotras hemos elaborado un manual sobre cláusulas de género, donde van integradas la protección de la mujer a la maternidad, y no solamente a la maternidad, sino también a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, porque efectivamente desde antes que sale embarazada, esa mujer debe estar en las condiciones para poder tener un hijo. Y además nos dicen por acá, me llama la atención un mensaje de texto, dice, en la zona franca, una que queda en Tipitapa, si no presentas epicrisis de que ya estás cancelada,
no te dan trabajo. ¿Cómo miran eso? O sea, cancelada es que ya está Sí, que operada no para puede, no tener sí. más bebés. Y ahí no Pero me ayuda. parece, me disculpa, pero me parece de que efectivamente esa es una violación, como decía el doctor, a los derechos de la mujer, es una discriminación y eso no está permitido. Eso hay que denunciarlo inmediatamente para que no sea una práctica en el movimiento sindical y en el empleo en nuestro país. Antes de pasar con el doctor Somarriba, que nos viene a dar un aporte muy significativo, quiero preguntar algo. ¿Es en realidad tan caro para un empleador el que una mujer salga embarazada? ¿Hay algo que justifique en realidad que diga que es tan caro, que es una gran inversión, que es una pérdida de tiempo, de dinero? Porque hay trabajos donde incluso te dicen, ok, te contratamos, pero la condición es que no vas a salir embarazada para que puedas permanecer en el trabajo. Fernando. Pues, o sea, desde la óptica empresarial, hablando directamente en nombre del empresariado, pues, porque es una práctica común, lo que miran de que en una mujer cuando sale en estado de embarazo y se le tiene que dar el prenatal, el postnatal, entonces ya es un salario que están pagando dentro de su nómina a un personal o a un empleado que no está asignado a sus labores directamente y que tiene que ser sustituido por otro empleado, ya sea contratado temporalmente, para que ejerza las funciones de esta mujer que está en el prenatal o en el postnatal, o que constantemente vive pidiendo permiso, aunque es un derecho el pedir cuantos permisos sea posible y tengas necesidad de ir a revisión, de ir al chequeo a tu médico o al hospital donde sos atendida. Entonces el empleador lo mira como un gasto en ese sentido, porque es un gasto innecesario, según ellos, ¿verdad? Porque es una carga a la empresa en ese sentido. Pero yo comparto el criterio, pues, de la compañera sindicalista, donde dice que las mujeres en el estado de gravidez más bien son inversión a la sociedad, porque son las que hacen crecer la economía del país. Algo importante es que algunas mujeres en estado de embarazo lo toman como una enfermedad y empiezan a incumplir con sus obligaciones dentro de la empresa, lo cual no debe de confundirse. Claro. El despido justificado al injustificado. O sea, no quiere decir que una mujer embarazada no pueda ser despedida. Sí hay sus excepciones y en eso hay que dejarlo bien claro. Pero queremos ver desde el punto de vista médico cuando una mujer verdaderamente necesita cuidados más especializados y otra no, porque el embarazo no es una enfermedad y eso queremos aclararlo también. Bienvenido, doctor. Gracias, ¿verdad? Y gracias a todos, ¿verdad? Por acompañarnos acá. Y pues no es mi día, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos acá. Es muy importante hacer la aclaración que el gobierno tiene una prioridad. Si ustedes miran, tenemos un hospital específicamente para la mujer. Todos los centros de salud tienen siempre la prioridad materno-infantil. Y así estamos en todas partes y las leyes aún protegen. Como decía Xochitl, el embarazo no es una enfermedad. Están protegidos en todas las condiciones. Desde el momento que usted esté embarazada, le tienen que informar a sus recursos humanos, a su jefe, porque a veces son empresas pequeñas y tienen que informarle que estás embarazada para que te metan en el rol de que sabes que te van a priorizar. Es elemental. Si una paciente o una mujer, yo hablo como paciente, como médico, si estás trabajando en una labor, digamos, bien compleja, es obligación de tu empleador cambiarte y no te tiene que quitar salario, nada por el estilo, si estamos corriendo el riesgo de un problema en el embarazo. Si esta mujer, su embarazo es de alto riesgo, porque a veces pueden ser mujeres con algunas enfermedades que pueden, digamos, diabéticas, hipertensas, son obesas y salen embarazadas, porque vamos a hablar claro, en Nicaragua nadie quiere, es poca la cantidad de personas que quieren salir embarazadas, o sea, las que están planificando, la mayoría son porque me descuidé de la pastilla, un accidente, entonces esta mujer pues no quiere estar embarazada y esto pues te reprime un poco en el trabajo porque no le avisas a recursos humanos, porque existe siempre ese temor. Si le aviso a recursos humanos y ya le avisan cuando tenés 6 meses, pero ¿qué ocurre en esos 6 meses? Porque podés correr un accidente, estás corriendo riesgo, porque si estás haciendo, digamos, la textilera, que estás trabajando en una zona que corre riesgo tu embarazo por el calor, presión arterial, diabetes y todas esas condiciones, también estás en riesgo. Entonces, por eso es muy importante que en cuanto usted esté embarazada, le avise a su jefe para que él tenga las consideraciones adecuadas, pero también viene la otra parte. El embarazo no es una enfermedad, porque en mi práctica médica me han llegado pacientes
denme un subsidio de 7 días, porque es la otra parte, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso, porque entonces uno como médico le tiene que decir, no, vos estás bien. ¿Por qué? Porque y hay que entrar en el plano de decirle, no, hombre, no está bien porque tu jefe va a hacer mal estos reposo de 7 días, porque te miro bien. Sin embargo, hay mujeres que prácticamente... No se escucha a través del televisor, sino vamos a tener que cortar la llamada y vamos a recibir otra al 2222-7808. A ver si nos escucha ahí la señora, Sí, le estamos oyendo. Ahora sí. Ahora sí. En el caso de maltrato de parte del contador que te paga y te hace esperar con tu barriga, que ya está por salir 3 horas, 4 horas, y te dice que no te ha firmado el cheque, ¿está correcto eso? También hay maltrato para otra compañera que salió embarazada y no se daba cuenta y le ha hecho la vida imposible. En este caso, una mujer que es contadora. ¿Dónde ocurre esto, señora? De cada óptica. No le captaba muy bien. Sí. Sobre todo la segunda pregunta. Sí, entonces la joven no avisó de que estaba embarazada porque no se daba cuenta. Ajá. Parece imposible, pero sucedió. Sí. Y la han maltratado lo que más querido. Y la que más la ha maltratado es la contadora de la empresa, que es mujer y no tiene conciencia con la embarazada. Se pone en un problema que pareciera que la odiara, como que fuera alguna cosa psicológica. Ok, el maltrato entonces a partir de que se dieron cuenta que ella estaba embarazada. A ese es el maltrato. ¿Qué tipo de maltrato le dan? ¿Qué le dicen? ¿Qué le hacen? Un montón de años ahí y como que nunca no le reconocen su labor excelente que ha realizado. Nosotros, sus compañeros, vemos que hubo otra embarazada que a la cual la trataron un poquito mejor, aunque la hacen esperar hasta 3, 4 horas por su cheque. Ok, está bien. Muchas gracias por su reporte denunciando ahí algunas anomalías y sobre todo ese maltrato psicológico también, porque no es solamente el hecho de no dar los permisos cuando la persona los necesite, sino ese acoso que es como pecado en algunos trabajos salir embarazada porque ya te empiezan a discriminar. Es lo que nos decía. Tal vez aporta algo ahí, doña Andrea. Sí, me parece de que efectivamente hasta en los bancos, pues si hay una mujer embarazada, le dan prioridad para que se le pueda cambiar su cheque. Ya en una empresa no puede haber esa violación, debe haber una consideración, y si es otra mujer, por favor, pues yo creo de que ahí no hay conciencia, ¿verdad? No hay solidaridad entre las mujeres, pero sí yo creo de que efectivamente hay empresas de que cumplen, porque no podemos decir de que son todas. Para nosotros es súper complicadísimo, por ejemplo, las clínicas médicas previsionales, porque muchas veces se dice que las mujeres llegan a pedir subsidio, ¿verdad? En la maquila, efectivamente, no es solamente las condiciones laborales, sino el estrés que mantienen las trabajadoras en las empresas de la maquila. Sin embargo, para nosotros vemos el universo. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras domésticas, ahí esta compañera no tienen pre y postnatal, trabajan hasta el último día y a lo mucho los 40 días después del embarazo. Pero para nosotros quiero decir que todas las trabajadoras, independientemente donde esté laborando, debe de haber un compromiso del empleador. Si esta trabajadora no está afiliada a la Seguridad Social, el empleador debe de asumir el 100% de su pre y su postnatal. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló. Aló, muy buenos días. Bueno, ¿le escuchamos? Sí, quería hacer una consulta. Cuando una persona es de contrato, ya tiene 3 años de estar de contrato y resulta que el contrato se le vence, por decir algo, en diciembre y sale embarazada, como dijera yo, se le puede cancelar el contrato, la pueden correr, se puede pasar cuando ella sale embarazada en el transcurso del contrato. Ok, estamos hablando de un contrato determinado, entonces, de 1 año. Sí, ¿cómo es? Sí, 1 año, un contrato determinado en el que en diciembre se le vence, sí, pero ella está tiene 3 embarazada. años continuos de estar en contrato. ¿Cuántas veces? 3 años continuos. 3 años continuos, ok, perfecto. Vamos a contestarle con mucho gusto aquí. La pregunta es si se le puede cancelar antes por el hecho de salir embarazadas. A ella se le vencía su contrato en diciembre y me imagino poner en práctica la recontratación. Bueno, efectivamente que ya sea un contrato determinado, por un tiempo determinado, o un contrato indeterminado, está la mujer en estado de gravidad o en estado de embarazo, está cubierta sobre los mismos derechos, deberes y obligaciones contenidos en el Código del Trabajo, independientemente de que sea un trabajo a plazo, o 1 año o 2 años, y que se le esté renovando.
salvo excepciones de que, por decirlo así, la mujer sale en estado de embarazo y ya el contrato se le vence, digamos, el próximo mes y tiene 8 meses de estar embarazada, ya es a razón o a conciencia del empleador si se lo quisiese renovar. No es obligación porque es un contrato determinado. Pero llama la atención que ella dice que son 3 años ya que se le han renovado, y eso al respecto. Sí, efectivamente, bueno, el Código del Trabajo aborda ahí que después de los 3 meses ya pasas a hacer un contrato indefinido permanente, pero en los casos de que hay un contrato y se te está renovando conforme el contrato anterior que se te venció, al llegar el vencimiento y el empleador no te notifica, pasas a ser un empleado permanente. Previo, si en los casos que el empleador ya llega el vencimiento del contrato y el empleador te notifica en la debida forma y lo notifica al Ministerio del Trabajo igualmente, ¿verdad? Para que éste ratifique, entonces no hay mayor recurso que hacer en estos casos concretos. En el caso de la cancelación antes del término que estaba establecido en el contrato, ¿es totalmente ilegal? No, efectivamente es total. Si abordamos desde esa óptica la cancelación de contrato antes del vencimiento del plazo que establece la relación o el vínculo laboral, sería totalmente ilegal. Y debe de ir al Ministerio del Trabajo y hay multas, imagino. Sobre esa circunstancia y cualquier otra circunstancia de la otra televidente que hacía su llamada de que se siente maltratada, de que hay otras mujeres en estado de embarazo, de que no les dan los permisos, que no les dan las licencias, que no les dan los subsidios, que no les permiten ni levantarse, no las cambian de la jornada. Cualquiera sea el tipo de circunstancia, la unidad rectora del gobierno para regular este tipo de circunstancias es el Ministerio del Trabajo. Independientemente que estén temerosas a cualquier eventual despido, cualquier despido que se dé, que lo haga el empleador, esto se puede exigir vía judicial el reintegro. Antes de irnos a un corte comercial, se me quedaba algo que me llama la atención y es lo que decía el doctor Bismar Somarriba. El tiempo del prenatal o el postnatal o durante el embarazo está contemplado en la ley que se puedan brindar permisos y que los subsidios sean acatados. Esto porque, lo decía el doctor, hay embarazos que son de alto riesgo y a veces el médico te dice, si vos no querés que tu embarazo se interrumpa, tenés que estar en reposo durante 2, 3 meses o durante todo el embarazo. ¿Qué puede pasar en esos casos, Fernando? Sí, efectivamente, el artículo 141 es el que regula lo que son los permisos en tiempos de prenatal y el postnatal. El artículo 141 del Código del Trabajo establece textualmente, y lo quisiera leer íntegramente. Claro. Las trabajadoras en estado de gravidez tendrán derecho al reposo durante 4 semanas anteriores al parto y las 8 posteriores, o a 10 en caso de partos múltiples. Eso es para las mujeres que gemelos, trillizos, que tienen derecho hasta 10 semanas posterior al parto, en los casos de partos múltiples, con goce del último o mejor salario en el caso de las mujeres comisionistas, que tal vez trabajan en alguna entidad financiera o en alguna institución de que ganan solo salario por comisión. Entonces tendrán derecho no al último salario, porque el empleador te puede imponer el salario más bajo, es el último salario mayor devengado durante el tiempo de que ésta laboró. Ok, perfecto. Vamos a irnos a una pausa entonces. Al regresar vamos a hablar sobre el caso de una amiga televidente que nos dice: es terrible para mí salir embarazada y trabajar porque los achaques, los mareos, los vómitos no me dejan trabajar, así no puedo hacerlo. Vamos a irnos a una pausa, regresamos.